Se dice que aparece en los hospitales de las personas más humildes. Se dice que hace cirugías desde planos espirituales, que cura y que da sosiego a las personas que sufren. José Gregorio Hernández, con su sombrero, con su bata blanca, el médico de los pobres, el beato, el que va a ser santo. En este podcast de Cruz Escribiente van a escuchar ustedes testimonios increíbles de personas que dicen haber sido curadas por José Gregorio Hernández, y revelaremos los 2 milagros que el Vaticano considera reales. Se los voy a narrar y van a escuchar a sus protagonistas que lo van a llevar a ser santo. Todo eso y mucho más aquí en los audios de Cruz Escribiente, directo a usted. Así que por favor, antes de comenzar, denos like y comenten si les gustan estos temas. Y a partir de este momento, por favor, abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. José Gregorio Hernández, el médico de los pobres. José Gregorio Hernández, el beato de Dios. José Gregorio Hernández, el santo patrón de aquellos que están en el hospital, de aquellos que están enfermos, el que se dice que aparece directamente, toca a las personas y las cura, el que llega desde un mundo espiritual y opera y hace cirugías según muchas personas, aquel que será santo según el Vaticano. En este podcast les voy a contar de los dos milagros sorprendentes que están siendo investigados, uno ya aprobado y el otro a punto de ser decretado por el mismísimo Papa como curaciones reales. Como que algo pasó, como que algo vino de un mundo espiritual e hizo que personas que estaban desahuciadas totalmente estén sanas hoy en día. Hoy van a conocer esa historia y muchos testimonios más. Pero ¿quién era José Gregorio Hernández y por qué se convirtió en el médico de los pobres? Nació el 26 de octubre de 1864 en Isnotu, estado Trujillo, Venezuela. Murió tristemente el 29 de junio de 1919. Tenía 54 años. Murió en Caracas, Venezuela, atropellado. Vino un carro y lo aplastó contra una pared. José Gregorio durante su vida fue un médico que viajó por todo el mundo. Trajo el microscopio a Venezuela. Quiso ser sacerdote. Buscó ser sacerdote, era un creyente católico, curaba a las personas y no les cobraba. Decían que en vida hacía milagros, que cuando venía alguien desahuciado sus manos eran milagrosas. Hoy en día sus restos están en una iglesia, en un templo religioso en Caracas. Sus reliquias, sus restos, la gente va y reza frente a ellos. Dentro de poco les voy a contar dónde, más adelante van a escuchar dónde. José Gregorio Hernández se dice, se presenta, se manifiesta físicamente, es uno de los santos que se aparece. Estas apariciones se dan en clínicas, se dan en hospitales. Él generalmente viene vestido con un sombrero negro, viene vestido de saco y corbata, viene vestido con una bata blanca, viene muy bien, muy pulcro. Dicen que tiene un lunar en una parte del rostro, que tiene un bigote negro largo y les da consuelo a los enfermos y los cura. Escuchemos un pequeño testimonio de José Gregorio Hernández. El médico me dijo que tenía que amputar. Yo le dije, no, ya estoy sana. José Gregorio se me presentó 2 días, me sanó y aquí estoy, gracias a Dios, completamente sana. Es el resultado de mis últimos exámenes. ¿Cómo se le presentó? ¿Qué recuerda de aquel episodio? Bueno, yo estaba dormida, sentí un ruido en mi cuarto, como la respiración de mi madre, que ya no está en este mundo, y cuando volteo buscando, veo a mis pies y estaba Jesús de la Misericordia, José Gregorio Hernández. Me sentí una emoción, recé, con mucho cuidado saqué el pie y allí me habló. Me dijo qué me tenían que hacer, cómo me iba a quedar mis pies, y al otro día también volvió y estuvo sanándome, haciéndome la cura. ¿Qué siente al sol de hoy estar hoy acá también agradeciéndole su estado de salud? Mira, la gratitud en el nivel de lo que he vivido, un milagro, no la puedo describir. Creo que la gratitud es una emoción, es algo muy profundo y hay que agradecer las gracias a Dios, pero sobre todo creer. Sobre todo creer, y es que la fe, tanto desde la ciencia como desde la espiritualidad, es fundamental. La ciencia también lo dice, quien tiene fe
le va mejor a veces que el que no la tiene. Recuerdo hace tiempo cuando estudiaba antropología en la Universidad Nacional de Colombia, donde me gradué, que un profesor nos mostraba diferentes estudios sobre personas que tenían fe, y aquellos que tenían fe habían sobrevivido a los peores cataclismos, mientras que los que no la tenían se dejaban perder, se dejaban llevar, generalmente no luchaban. Si usted tiene fe en algo, si usted tiene fe en usted misma, en usted mismo, seguramente va a abrir las puertas de cosas imposibles. Y en la enfermedad, que yo la viví hace muy poco, se necesita mucha fe para salir adelante. Ustedes me pidieron, antes de que sigamos y les cuente el segundo milagro de José Gregorio Hernández, antes de que se los cuente, les voy a contar algo que ustedes me pidieron cantidades y que aquí mismo lo tenemos. Pero antes de eso, por favor, denle like ya mismo a este video si les está gustando. Like ya mismo, compártalo, coméntenlo. Ustedes me pidieron que hiciéramos video podcast. Pues bien, ya está funcionando ese canal, no es este canal. En ese canal pueden ver video podcast. Lo pueden buscar, se llama Historias Paranormales de Esteban Cruz. Historias Paranormales de Esteban Cruz. Lo consiguen, escuchen muy bien, lo consiguen aquí en YouTube. Escriban Historias Paranormales de Esteban Cruz. Aquí les dejo un pequeño adelanto, precisamente, de extraños encuentros que ha tenido una enfermera, encuentros paranormales en hospitales durante toda su vida, sobre todo en unidades de cuidado intensivo. Me dijo, ay, ya el niño la miró y se fue. Cuando el paciente me dice, no, es que hay alguien que está asomado, así perfectamente estaba asomado en la ventana y estaba así mirándonos lo que yo estaba haciendo y lo que yo le estaba explicando al paciente. Entonces, cuando yo volteé a mirar, sí, ahí estaba, había algo ahí negro, así. Digamos que yo sí lo viví, a mí me pasó, o a veces le pasan a uno, es como las sombras, los fríos, no sé qué pasó, pero pasa frecuentemente, cosas, lo que yo te digo, cosas que se apagan, cosas que se prenden, son ruidos que uno dice, vaya, ¿y por qué hay tanto ruido? No debería haber ruido y existe. Historias Paranormales de Esteban Cruz, así se llama nuestro nuevo canal. Vaya ya mismo y suscríbase. Entre ya mismo y lo observa y me dicen qué piensa. Vamos a colocar allí muchas cosas también de José Gregorio Hernández, que es nuestro tema de hoy aquí en los audios de Cruz Escribiente. Y es que les voy a presentar los 2 milagros, nada más y nada menos que los 2 milagros que la Iglesia Católica ha presentado como reales y que lo van a llevar a ser santo. 2 milagros que tienen que ver nada más y nada menos que con curaciones inexplicables. El médico de los pobres, el santo patrón de Venezuela. Escuchen ustedes a continuación esas crónicas que los van a dejar pensando en que existe algo que va más allá de los límites de la realidad. Solo aquí en Cruz Escribiente. Existen muchos milagros alrededor de la imagen de José Gregorio Hernández, muchos testimonios, tal vez usted conoce alguno de ellos. En muchos lugares de América Latina la gente dice que es curada, que cuando está en el hospital llega una entidad extraña que es José Gregorio, los revisa como si fuera un médico del hospital. Imagínese usted en un hospital y se le acerca un personaje que no está vestido como los médicos de ahora, porque es que los médicos de ahora están vestidos con trajes quirúrgicos, algunos ya ni siquiera usan la bata blanca, la bata tradicional que usaban los médicos, ni siquiera llevan el estetoscopio colgado del cuello, porque revisan los aparatos que están allí alrededor de uno. Pues bien, mucha gente dice que sí, que llega un tipo con un sombrero. ¿Quién usa sombrero ahora? Con un sombrero oscuro, con un bigote como al estilo antiguo, un señor, incluso algunos le describen que tiene un lunar en un cachete, que viene con corbata y que se acerca a los enfermos y los toca y les da consuelo, y enseguida ellos empiezan a sanar. Las visitas misteriosas en los hospitales de José Gregorio Hernández, que dicen que suceden todos los días. Otra forma es algo más espiritual, algo más de fe. La gente se encomienda luego de oraciones.
Luego de hacer novenas, luego de hacer rezos, se encomienda a José Gregorio y dicen ellos que él llega y hace una especie de cirugía espiritual. Antes de que conozcamos el primer milagro por el cual el Vaticano está a punto de decretar que es un santo, de que José Gregorio entre en el santoral, escuchemos este testimonio de una persona que asegura haber sido curada por José Gregorio Hernández, bajo esa otra forma, no la aparición en el hospital o en la clínica, sino como obra del milagro, de esos milagros de sanación, de cura espiritual. Escuchen ustedes este testimonio real. Tenía que ir, tomar agua bendita, hacer unas oraciones, rezar el rosario, por un mes o por unos meses, hasta que llegaba el día que José Gregorio Hernández llega y sana a las personas. Bueno, tienes que poner absolutamente todo el cuarto de blanco, la tienes que vestir a ella de blanco, tienes que llevar instrumentos quirúrgicos, algunos, algodón, alcohol, siempre el agua bendita, siempre el rosario, la Biblia y estas cositas, y usted se va a sentar enfrente de ella y no se va a dormir. Pues en la desesperación también de ver a mi mamá, buscó una medium de José Gregorio Hernández y le dijo a mi mamá, y aceptó, y fue. Y ahí hubo como un proceso. Un proceso. Esas son las historias asombrosas de José Gregorio Hernández. Y vamos a escuchar algunas otras más aquí en este podcast hoy. Pero antes de eso quiero hablarles del primer milagro, de aquel milagro que asegura la Iglesia Católica que es real y que es el que va a llevar a que dentro de poco tiempo sea santo José Gregorio. Sea santo José Gregorio Hernández. Una curación, un prodigio aprobado, nada más y nada menos, escuchen muy bien, que por la Comisión Teológica de la Iglesia Católica, que dice que José Gregorio Hernández, que era un venerable hasta ese momento, curó nada más y nada menos que una niña, una pequeña niña, Yaxuri Solórzano Ortega, quien cuando tenía 10 años sufrió un ataque brutal, algo realmente horrendo, algo realmente violento, en un pequeño caserío llamado Mangas Coveras, del estado Guárico, allá en Venezuela. Ahí vivía la pequeña niña, Yaxuri Solórzano, con su mamá. El 10 de marzo de 2017 ellas estaban allí caminando por su terreno, caminando por su casita, una casita muy humilde, una casita muy pobre, un ranchito. Imagínense ustedes un ranchito, y vaya caminando por allí, cuando llegó un grupo de delincuentes, un grupo de ampones, un grupo de ratas, de gente mala, de esos malhechores. Las observaron, las vieron allí, imagínense a la mamita con la niña caminando, y vieron que tenían una moto al lado. Entonces llegaron a robarlas. La mujer gritó y entre el forcejeo, uno de esos zampones, una de esas ratas, sacó un fierro, un revólver, lo levantó en el aire y llegó y disparó. La gente gritó, se lanzó al suelo, fue una escena horrenda. No sé si ustedes han estado en un asalto, en un atraco, se siente muy mal. Se siente uno traumado. Cada vez que sale uno a la calle está mirando por encima del hombro. Si hay alguien atrás, hay un temor de que a uno lo van a robar, de que le van a hacer daño. Pues bien, terriblemente una de esas balas surcó el aire y entró por el cráneo de la niña. De la pequeña Yaxuri. Tenía 10 años en 2017. La niña cayó al suelo, casi inerte, prácticamente inerte. Ya pensaban que estaba muerta, ya pensaban que había fallecido, pues le había entrado una bala por la cabeza. Imagínense eso, lo que es que a uno le entre una bala por la cabeza. La llevaron rápidamente al médico, la llevaron a un hospital, que es el Hospital Pablo Acosta Ortiz. 4 horas después la atendieron, eso pasa en Venezuela y en toda América Latina. Y en el centro asistencial, obviamente, no había neurocirujano. El estado de la niña era crítico. Tuvo que esperar 48 horas para ser intervenida, para ser operada. La niña se puso pálida. Le dijeron a la mamá, a los otros médicos, que pues prácticamente que no había nada que hacer. Había pérdida de masa encefálica. Eso significa que parte del cerebro se había perdido con la bala. Mejor dicho, le decían, no hay nada que hacer. La niña era una niña pequeña, morena, delgada, que no tenía mayores problemas, pero que le entra una bala en la cabeza. Y que le quite una parte de cerebro
y que le diga a los médicos que ya quedan horas para fallecer es una prueba del milagro que supuestamente sucedió. Porque al enterarse la mamá que la niña entraría a cirugía y que el pronóstico era negativo, ella se arrodilló en un pequeño altar que había allí, sacó una estampita que ella tenía de José Gregorio Hernández y empezó a besarla y a solicitarle que por favor salvara a su hija, que por favor salvara a su hija. Ella asegura que enseguida escuchó una voz en su cabeza que le dijo algo así como esto: no te preocupes, que tu hija va a salir bien. Ella enseguida sintió un calor extraño por todo su cuerpo. Vean que hay algo muy raro en los milagros, no sé si a ustedes les ha pasado cuando han vivido experiencias inexplicables, que son las sensaciones térmicas. Mucha gente asegura que siente calor en todo su cuerpo, especialmente en la zona afectada, donde tiene el dolor. Pues bien, la mamá, aparte de escuchar esta voz en la cabeza que extrañamente le decía: no te preocupes, que tu hija va a salir bien, empezó a sentir calor, un calor extraño que no causaba bochorno, que no quemaba, un calor sanador. El caso es que el médico que operó a la chica dijo que no iba a sobrevivir y que si sobrevivía, porque la niña fue a operación al quirófano y cuando salió le dijo a la mamá pues que seguramente va a quedar con discapacidades severas, que iba a quedar con discapacidades muy graves, porque ella de alguna manera había perdido parte del cerebro, pérdida de la visión, se esperaba, en la memoria, en lo lingüístico, en la motricidad, y el médico dijo, bueno, si sobrevive puede mejorar lentamente, un poquito, pero pues ustedes van a enfrentarse a esto, una persona que prácticamente pues va a volver a nacer, y es muy probable que nunca aprenda a leer ni a escribir. Lo extraño es que 4 días después de la operación, Yaksuri comenzó a rechazar la intubación, reaccionaba, se despertaba y se arrancaba el tubo de la boca, el tubo que le ponen a uno para que los pulmones funcionen, se levantaba brava y lo jalaba. Y después los médicos dijeron, qué raro, se puede mover muy bien. La llevaron entonces a hacerle diferentes pruebas, tomografías, TAC cerebrales, imágenes, ecografías, y descubrieron algo muy extraño. El cerebro se había recuperado. Su cerebro parecía normal, pero lo más sorprendente sucedió 20 días después, cuando Yaksuri, completamente sana, se levantó y empezó a caminar. Y salió caminando del hospital, hablando y viendo, observando el mundo sin dificultad, y recordaba todo. El Vaticano enseguida envió médicos investigadores y llegaron a la conclusión en el año 2018 que era un milagro. Y este es el primer milagro que ha sido registrado en el Vaticano a favor de José Gregorio Hernández. El milagro que lo puede transformar en santo. Escuchemos esta nota de prensa de hace ya unos 3 años en donde se registra cómo Yaksuri fue nada más y nada menos que a un templo, a una iglesia en Caracas y cantó después de que había perdido una parte del cerebro, que fue allí y dio su testimonio frente a miles de personas. La niña que está viva, según muchos, gracias a José Gregorio Hernández. Día despejado en el norte de Caracas. A la parroquia San Benito está convocado el clero caraqueño para su reunión mensual. En el altar, una madre con 2 niñas. Se trata de la familia beneficiada con un presunto milagro del venerable doctor José Gregorio Hernández, el mismo que impulsa su causa de beatificación en el Vaticano. Porque aquí fue donde yo prometí pagar mi promesa y vine a pagar mi promesa y estoy muy emocionada. ¿Está muy agradecida con el doctor José Gregorio Hernández? Estoy demasiado emocionada con el doctor José Gregorio Hernández, muy agradecida lo que hizo con mi hija. El 10 de marzo del 2017 su hija recibió un disparo en la cabeza que le ocasionó un fuerte desangramiento y pérdida de masa encefálica. Los médicos aseguraron que de sobrevivir quedaría en estado vegetal. 20 días después salió caminando y hablando. 3 años después no solo habla, también cantó al clero caraqueño un buen joropo de su tierra. Mi madre está muy feliz a saber que pronto llega, que algún día que su vientre nacerá, el ropero Sofía que jugaba en la bravera, pero que nunca pensó amar a la cantadera. La letra es de su inspiración, la compuso antes del trágico hecho. El cardenal le obsequió una medalla del venerable. Su hermana orgullosa la describe como una niña normal. Juega, ve televisión bastante, come, frutas que le encantan, el chocolate.
La historia del primer milagro, aprobado por la Iglesia Católica, investigado por la Iglesia Católica, por el Vaticano, adjudicado a José Gregorio Hernández, que seguramente lo va a llevar a ser santo. Pero ya viene el segundo, y el segundo está pronto a ser proclamado. ¿Y quieren escuchar qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿A quién benefició? Pues más adelante en este podcast les voy a contar todo. No se muevan. Si les está gustando, denle ya mismo like, compártanlo, compartan este mensaje y compartan este podcast a todos sus amigos. Y prepárense porque la historia que sigue a continuación es sorprendente aquí en Cruz Escribiente. El segundo milagro que la Iglesia Católica asegura va a transformar al beato José Gregorio Hernández en un santo. Se trata de una curación increíble, se trata de un milagro de curación increíble de un periodista bastante conocido, Gonzalo Morales Divo. Él escribía para un diario llamado El Nacional y él se fue a vivir a Estados Unidos, se fue allá, a Miami. Imagínense, este milagro sucedió en Miami, es bastante interesante. Gonzalo Morales Divo estaba al borde de la muerte. El colapso de todos sus órganos era inminente. Tenía también un problema muy fuerte en el cerebro. No funcionaban sus manos, sus brazos. Su familia estaba desesperada, ya estaba a punto de fallecer. Ni siquiera podía hablar bien. De repente algo extraño sucedió. En julio de 2022, el hombre que estaba ya en una clínica requería de un trasplante que fue negado por los médicos, porque dijeron, ¿para qué vamos a darle un trasplante a este señor si ya va a fallecer, si ya no hay nada que hacer, ya está muy mal? Además tiene problemas en el hígado, en los riñones, tiene un problema muy grande en el corazón. No podemos hacer absolutamente nada por este señor, que tiene una falla multiorgánica, o sea, ya no hay nada más que hacer. Sin embargo, algo extraño sucedió. Imagínense. Su familia empezó a rezarle a José Gregorio Hernández, empezó a orarle, empezó a pedirle a Dios, pedirle a la Virgen María, pedirle a José Gregorio, pedirle a todos que se curara a su familiar, que se curara a Gonzalo, que tenía un problema en todo su cuerpo. Y de repente, ¿saben qué pasó? Gonzalo, a la semana, él mismo se incorporó, se sentó y salió caminando del hospital. Estos son los fenómenos paranormales que a mí me llaman muchísimo la atención. Enseguida se conoció la noticia, el Vaticano envió a sus médicos, recogieron la historia clínica y dijeron que esto era una imposibilidad, que no pudo haberse sanado tan rápido, que todos sus órganos fallaban, que incluso necesitaba un trasplante. Y aún así, el señor Gonzalo Morales Divo caminaba, andaba, hablaba, como si nunca le hubiera pasado nada, como si nunca hubiera tenido ningún problema de salud. El segundo milagro, escuchen bien, el segundo milagro de José Gregorio Hernández, aprobado por el Vaticano, que acaba de ser revelado y que seguramente lo va a transformar en santo de la Iglesia Católica, como también a Carlo Acutis, como también a muchos otros santos del nuevo milenio. ¿Quieren escuchar más historias? Vean aquí, busquen la historia de Carlo Acutis, escuchen la historia de Carlo Acutis que está aquí en mi podcast y también pronto estará en mi nuevo video podcast que ya lo pueden ver, que ya pueden observarlo hoy, que se llama Historias Paranormales de Esteban Cruz. Pronto tendremos allí la historia de Carlo Acutis con testimonios y pueden verme el rostro y pueden ver a mis invitados. Por ahora, que son sus invitados también en su casa, por ahora escuchemos este informe que se hizo en su momento de este segundo milagro por parte de EWTN. Nos encontramos en el santuario de Nuestra Señora de la Candelaria en Caracas, donde reposan los restos del beato José Gregorio Hernández. Aquí, cada día cientos de peregrinos llegan para agradecer al médico de los pobres por los milagros recibidos. Para el padre Gerardino Barrachini, vicepostulador de la causa de canonización de José Gregorio Hernández, el beato jugará un papel crucial en la recuperación y en la reconciliación del país. En medio del ajetreo caraqueño, la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, que data de 1708, guarda los restos de un médico conocido por todos los venezolanos.
Las reliquias del beato José Gregorio Hernández reposan en un altar lateral del templo construido por españoles canarios, muy cerca del casco histórico de la ciudad. Allí, cientos de fieles acuden sin descanso para pedir al beato doctor que interceda ante el Señor por sus enfermedades. José Gregorio Hernández se convirtió desde su fallecimiento en un ejemplo de vida y símbolo de unidad y caridad cristiana para los venezolanos. Así lo explicó el padre Gerardino Barraquini, párroco de la Candelaria y vicepostulador de la causa de canonización del médico de los pobres. Prácticamente José Gregorio es un sentir nacional. José Gregorio Hernández no es algo que, digamos, en algún momento determinado comenzó a tener un boom. No, el boom fue desde el mismo momento de su muerte hasta hoy día. De hecho, en el imaginario popular, José Gregorio Hernández no es ajeno a ningún venezolano. El padre Barraquini comentó también que el proceso de canonización del beato José Gregorio marcha a buen ritmo en la Santa Sede. Venezuela puede esperar noticias positivas si Dios lo quiere. El segundo milagro para la canonización ya está en Roma desde el año pasado, ya está en la llamada fase romana. Ya está en este momento en la parte médica de los peritos médicos antes de ir a la consulta médica. ¿Ok? Ahora lo que esperamos es los resultados de los peritos, consulta médica y después posteriormente ir a la consulta teológica y finalmente a la plenaria de cardenales, ¿no? En la iglesia se guardan millones de placas que los fieles dejan en agradecimiento al beato por los favores concedidos. Uno de estos milagros fue el sacristán del templo, Carlos Fernández. Afirma haberse curado de un cáncer de piel gracias a la intercesión del médico de los pobres. En el año 2017 fui diagnosticado con un cáncer de piel, un melanoma. Tuve 2 años un proceso muy fuerte. En el año 2020, en el año de la beatificación, tuve la oportunidad de entrar como sacristán aquí al santuario, ¿no? Hoy día puedo decir que soy un sobreviviente de cáncer, ya tengo 7 años. El venezolano cree y para nosotros el beato ha sido siempre un santo. Yo le digo a la gente que tengan fe, que los milagros sí existen. En la familia de Marlene de Croce, la protección del beato médico José Gregorio Hernández va de generación en generación. Comenta que su hermano se curó de un cáncer gracias al beato. Mi hermano, cuando lo intervinieron, el médico abrió, contó los tumores, que eran 17 entre cuello y cadera, y lo procedió a cerrar, porque le daba 3 meses de vida máximo. Al recibir solamente la primera quimioterapia, se redujeron los tumores en un 50%. Eso estaba avalado por la tomografía y posteriormente siguió recibiendo tratamiento y hubo remisión. Historias sorprendentes todas estas de José Gregorio Hernández, del beato del pueblo, del médico de los pobres. No sé ustedes qué piensan, estas historias están en toda América Latina. Como siempre al final les voy a decir qué pienso yo. Sin embargo, las historias de José Gregorio Hernández desafían a veces toda lógica. Este es el segundo milagro. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que se necesita ahora para que José Gregorio Hernández sea santo? Aquí hay una cuestión también un poco política, ¿no? Un poco política, a mí no me gusta hablar de política. Me parece que la política a veces distorsiona los hechos. Crea de alguna manera visiones cargadas de emoción del mundo, distorsiona. Claro, todos tenemos una posición política, pero en el misterio, en los eventos paranormales nos encontramos todos, sea usted de derecha o de izquierda, sea usted creyente o no, en el misterio y en las grandes preguntas de la humanidad nos encontramos todos. Este es el segundo milagro de José Gregorio Hernández. ¿Ustedes qué piensan? Me gustaría escucharlos, me gustaría verlos, pero como no podemos, aquí abajo escríbanme sus comentarios, escríbanme aquí abajo qué piensan de este milagro de José Gregorio Hernández. Y aquí en los audios de Cruz Escribiente yo los leo siempre y les respondo y les escribo. Y estoy haciendo este podcast porque Marta González Telles, que vive, un saludo a ella, en Miami, me ha pedido que lo elabore, que lo haga, que ella dice que conoció directamente a la persona y que quería que habláramos de eso. Pues bien, hemos hablado del segundo milagro de José Gregorio Hernández, que se ha proclamado
desde el Vaticano y que está a punto de transformar en santo a este médico que muchos aseguran todavía sigue curando por las salas de los hospitales de toda América Latina. Y bueno, llegamos al final de otro podcast de Cruz Escribiente, otro podcast de los audios de Cruz Escribiente. Les quería decir que ya tenemos video podcast. Ustedes me pidieron por mucho tiempo que querían ver a mis invitados, que querían observarlos. Aquí abajo en la descripción del video les he dejado un link. Ese link está allí. Pueden darle clic y llegan directamente al canal de historias paranormales de Esteban Cruz. Ahí hemos publicado los primeros videos. Puede usted observar, hay una enfermera que cuenta historias paranormales, hay una enfermera que cuenta cómo en su hospital observó cosas que parecían no ser de este mundo, observó cosas realmente increíbles. Escuchemos otra parte. Al inicio de este podcast les puse una partecita, pero ahora quiero que escuchen otra parte de esa entrevista para que vayan ya, la vean y por favor allá comenten y denle like a ese video, porque ustedes lo pidieron, ustedes pidieron que por favor les mostrara a los invitados, que los pudieran ver. Pues bien, lo estamos haciendo. Todo lo que ustedes nos solicitan, nos piden son órdenes. Escuchen este pequeño avance. Pero a veces le pasan a uno, es como las sombras, los fríos, que uno está, dice, en la unidad de cuidado intensivo, sobre todo por tantos dispositivos médicos y tantas cosas, hay mucho calor, ¿no? Entonces tampoco es que uno diga, ay, no hay tantas corrientes de frío, porque tampoco hay ventanas abiertas siempre, ¿no? Y le pasan a uno como corrientes de aire frío y uno dice, ¿y esto qué es? Pero pues uno como que, bueno, sí, sigamos en nuestro trabajo y ya. Otra situación que me pasó también fue, también trabajaba pero ya en otro hospital, yo trabajaba en una unidad de cuidado intensivo adulto, pero pues nos rotaban a veces por la UCI pediátrica. Y siempre me ha pasado con niños, ¿no? Realmente ya estaba analizando y siempre me ha pasado es como con los niños. Y eso que yo no tengo experiencia en cuidado intensivo pediátrico. Y me ha pasado con los niños. Y estábamos con una compañera, mi compañera tenía determinados pacientes, yo tenía la otra mitad, ella me dijo, voy a ir al baño, ya vengo, y yo le dije, listo, ¿con quién más estamos? No, que estoy con XY auxiliar, ellas están allá, yo dije, bueno, listo, entonces voy a comenzar a tomar rutina, voy a comenzar a tomar laboratorios normales que uno toma para hacer el seguimiento a los pacientes más o menos en la medianoche. Cuando yo estaba con un paciente que también era un paciente cardiovascular, un paciente que no le habían hecho procedimiento, se lo iban a hacer al otro día, y me fui a tomarles los laboratorios de rutina normal, me senté normal, hablé con él, el señor también consciente, alerta, orientado, o sea, perfecto. Y esa UCI tenía algo especial, es que los cubículos que dividen un paciente del otro, pues son cubículos como de vidrio. Entonces hay posibilidad de que uno vea al otro paciente, pero pues se ve porque son vidrios pues protegidos, pues no, para que no se vean, o sea, nada como una comunicación como específica entre pacientes. Y yo realmente en ese espacio, en esas 5 unidades, yo estaba sola ahí en ese espacio. Yo estaba en la UCI 1. Y yo estaba tomando laboratorios cuando de pronto el paciente me dice, oiga, dígale a su compañera que estaba con usted, me dijo, dígale a su compañera que la deje de asustar, que está ya asomada en la ventana. Entonces yo como que le dije, ella es así. Yo dije, es así, ya le gusta asustar, es más cansona molestando. Yo le dije así al paciente, pues porque dije, pues de pronto lo que sea, no pasa nada. Y cuando el paciente me dice, no, es que hay alguien que está asomado, así perfectamente estaba asomado en la ventana y estaba así mirándonos lo que yo estaba haciendo y lo que yo... Hay alguien que está asomado en la ventana. ¿Quiere ver el final de la historia? ¿Quiere saber qué es eso que estaba asomándose en la ventana? Entre ella mismo a Historias Paranormales de Esteban Cruz. Historias Paranormales de Esteban Cruz. Otro canal de YouTube. Aquí en la descripción del video se los dejo. Para que entren y vean el video completo de nuestros nuevos podcasts. Video podcast. Porque ahí me podrán ver, podrán observar que estamos empezando a transmitir aquí por YouTube. Todos los lunes a las 5 de la tarde. Y bueno... Antes de todo quiero decirles que ya está confirmado nuestro viaje a Egipto. Nos vamos a Egipto en febrero del año 2025. ¿Se imaginan? Ustedes y yo observando las arenas, observando allí completamente el sol del Sahara,
comiendo comida de Egipto, frente a la pirámide, a la gran pirámide, frente a la esfinge. Pues bien, este número de WhatsApp, 57 más 57, número de Colombia, 301-582-2877. Es muy fácil. Más 57 301-582-2877. Repito, más 57 301-582-2877. Ahí les pueden dar toda la información. También voy a publicar todo. Va a ser muy económico. Podemos ir juntos. Conocemos Egipto. La pasamos bien. Pronto estará todo allí. Y bueno, finalmente, después de todas estas informaciones, quisiera hacer una reflexión sobre la salud. Y es que en los últimos meses he estado bastante enfermo. Me sacaron unas muelas, me hicieron cirugías. He tenido problemas de salud y me he dado cuenta que sin salud no somos nada. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Tenemos que cuidarnos con amor, con energía, con cariño. He estado leyendo muchos libros y ¿saben qué? Voy a contarles aquí algo que vi, que leí y que es real. Y tiene que ver con la alimentación. La alimentación es lo que somos nosotros. Y es que el azúcar es bueno porque nos da energía, pero el azúcar en exceso nos hace muchísimo daño. A veces creemos que es bueno tomar cualquier bebida que encontramos por allí. ¿Sabían ustedes que la mayoría de bebidas carbonatadas, de gaseosas que vemos allí, que son además adictivas, tienen una gran cantidad de azúcares? O sea, escuchen muy bien, por cada 100 mililitros, una gaseosa normal tiene 350, un envase normal tiene 300, algunos tienen hasta 600. Tienen 10 gramos de azúcar por cada 100. O sea que si usted se toma una bebida normal, un vaso normal, se tomará 10 gramos de azúcar. El 10% sería tomarse azúcar. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan cómo su cuerpo tiene que trabajar después? ¿Qué es lo que tiene que hacer después? El azúcar hace daño, hace mucho daño, y por eso muchas personas al final tienen diabetes. Yo lo dejo a libre elección. Yo no estoy diciéndoles a ustedes que no tomen nada, que eso es malo. No, tomen lo que quieran. Sin embargo, he aprendido mucho estos días después de que estaba enfermo y quería contárselos. Cuidémonos en nuestra alimentación. También he leído muchos textos, muchas citas de médicos importantes de la historia, como Galeno, el gran médico griego, aquel que es considerado el padre de la medicina. Él, que vivió hace ya muchos siglos, milenios atrás, dijo 3 frases que a mí me dejaron sorprendido. 1, y escuché muy bien: la confianza y la esperanza hacen más bien que el físico. Y es verdad. Si confiamos en que todo va a salir bien, si luchamos para que todo salga bien, si trabajamos duro para que todo fluya, las cosas saldrán mejor. No es que si yo piense que el mundo va a ser mejor, el mundo es mejor. No, hay cosas que no podemos cambiar, que no podemos transformar. Pero si transformamos nuestra mente, transformamos nuestro cuerpo. Una buena actitud mejora nuestro desempeño en el mundo. Nuestra confianza es fortaleza. Nuestro sistema inmunológico reacciona a las depresiones y a las alegrías. Nuestra mente transforma nuestro cuerpo. Ya lo sabía Galeno hace milenios. Y usted puede cambiar su forma de ver el mundo. Y usted puede transformarse ustedes mismos. Otra cosa que dijo Galeno fue: la costumbre es una segunda naturaleza. Y es verdad. La costumbre, nuestro ritmo, lo que hacemos, nuestros hábitos, son nuestra segunda naturaleza, son nuestro universo. Si tenemos buenos hábitos, conseguiremos lo que queremos. Eso es real. Si usted tiene un buen hábito, va a conseguir lo que quiere. Si usted tiene un mal hábito, se va a enfermar. Claro, si yo todos los días tengo el hábito de meterme los dedos en las orejas hasta las profundidades que pueda con el tiempo, las voy a horadar y me voy a hacer daño. Si mi hábito es jalarme las pestañas con fuerza todos los días a las 7 de la mañana, pues me las voy a desprender después de 1 año, 2 años, 3 años. Si tenemos buenos hábitos, si hacemos ejercicio, si nos cuidamos, vamos a estar mejor con nosotros mismos y con los demás. Y finalmente, la última frase que quisiera dejarle a todos ustedes es una cita que hace Galeno de Hipócrates, del otro gran médico griego, que para mí es una frase brutal. Escuchen muy bien. Él dijo: que la comida sea tu alimento y que el alimento sea tu medicina. Y es algo real. Lo que comemos nos transforma y nos cambia. Y ese es el mensaje que les quería decir hoy, que parte de mi vivencia principal, de mi vida misma, quería contárselos a todos ustedes. Y lo hago porque quiero compartir con ustedes las cosas buenas que uno de alguna manera cambia
Yo antes hacía cosas realmente horrendas. Me comía una pizza y una hamburguesa después y me la bajaba, como decimos en Colombia, con una gaseosa 2 litros. Y después me iba a dormir. No, realmente uno tiene que hacer ejercicio, vivir bien, vivir bonito, amar a los demás. De vez en cuando sí comerse una hamburguesa, de vez en cuando sí probar una pizza. Pero siempre intentar estar bien en el día a día, tener buenos hábitos y tener una vida bonita para usted y para toda la gente que lo rodea. Y por eso, yo a usted, esté donde esté, yo, Esteban Cruz, le quiero decir que yo, de verdad, sin conocerlo, le deseo lo mejor, que todo lo que usted quiera lo puede conseguir, que yo, a usted, esté donde esté, de verdad y de todo corazón, yo lo quiero mucho.